seguimos hablando de liderazgo femenino, en este caso en el sector público. En 1932, María Domínguez Remón fue nombrada alcaldesa de la localidad aragonesa de Gallur. No fue la primera alcaldesa de la historia, pero sí la primera alcaldesa elegida en democracia. Lo que entonces fue un caso absolutamente único, hoy no nos sorprende en absoluto. Hay alrededor de unas 1.700 alcaldesas en España, pero según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, representan tan solo el 22% frente al 78% de alcaldes hombres. Queda mucho por hacer para alcanzar la verdadera paridad en este terreno y para hablar de ello tenemos una mesa de lujo que nos va a presentar a continuación su moderador, el señor Pere Navarro, delegado especial del Estado en Zona Franca, Barcelona. Señor Navarro. Muchas gracias por esta introducción y por las cifras que se han expresado y que indican que todavía nos queda un trecho por recorrer. Realmente en la inauguración estábamos comentando que a pesar de tener unas leyes muy avanzadas con respecto a la igualdad de oportunidades en lo que hace referencia al género, todavía la sociedad no está habituada a aplicar estas leyes y por lo tanto es necesario hacer actividades como las que estamos haciendo aquí. Y de hecho, también comentábamos, nosotros tenemos un Consejo de la Mujer aquí en el Consorcio de la Zona Franca, en el Polígono Industrial, y comentábamos también que, bueno, que por qué hacer un acto de este tipo, ¿no? Pero es verdad que en el mundo económico, sobre todo la nueva economía, en el mundo de la industria 4.0, que representa este edificio de eFactory, también hay un largo recorrido por hacer. Pero también queríamos hablar no solo del mundo estrictamente industrial o económico, etcétera, sino del mundo en general. Y hay una parte muy importante que es el sector público, la gente que se dedica, las personas que se dedican al servicio público. Y como ha dicho el presentador, la verdad es que tenemos una mesa, bueno, no tenemos mesa, pero como denominación, digamos, como coloquialmente tenemos una mesa, lo ha dicho, de lujo, un poco peligrosa porque todos hemos sido o son alcaldes y alcaldesas. Y entonces, bueno, yo soy emérito, pero en cualquier caso, bueno, siempre tenemos la necesidad de explicar lo que se hace, en un ayuntamiento, en una institución pública, porque al final repercute en el conjunto de la ciudadanía. Y es algo que es muchas veces complejo, pero también es muy agradecido porque tú ves tu actividad en que repercute en las personas. Bien, voy a hacer una breve presentación de las personas que me acompañan, sobradamente conocidas, pero empezaré por mi vecina próxima, y además vecina, desde el punto de vista del término municipal, que es Núria Marín, ha estudiado empresariales, es alcaldesa desde abril del 2008 y es presidenta de la Diputación de Barcelona. Por lo tanto, ella combina sus actividades como alcaldesa con la presidencia de la Diputación, que la Diputación también es una institución volcada en el conjunto del territorio, en este caso en la provincia de Barcelona. Joan Clos, médico. Compartimos formación de ciencias. Él es médico y tiene una larga trayectoria, alcalde de esta ciudad de Barcelona, pero además también fue ministro de Industria, entre otras cosas, y también fue responsable, y esto es muy destacable, de, ¿cómo se llama? ONU Habitat, de ONU Habitat, y por lo tanto él ha tenido la capacidad de tener una visión muy amplia sobre el desarrollo de los espacios urbanos, de las ciudades, de las necesidades, no solo desde una población tan importante, evidentemente tan emblemática como Barcelona, sino también desde las Naciones Unidas. Tenemos a Lluïsa Moret. Lluïsa Moret es alcaldesa de Sant Boi, también bastante vecina, bastante vecina de aquí. Ella es psicóloga y es alcaldesa desde el año 2014 y además es presidenta del área de Igualdad y Sostenibilidad Social, también de la Diputación de Barcelona. Una activista que está desarrollando en Sant Boi también proyectos muy interesantes que después supongo que nos contaréis lo que hacéis. Marga Pena, ella no ha sido alcaldesa, pero ha sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna. Ella no es tan vecina porque está en Tenerife y es la delegada, es colega delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Tenerife, y también nos interesaba tener una visión, digamos, amplia
de lo que era el territorio. Yo antes les decía, no os voy a moderar, porque es imposible moderar una mesa de estas características, pero sí que lo voy a hacer de todas maneras. Y voy a lanzar alguna pregunta al aire que no es necesario responder, porque yo creo que lo que nos interesa más a todas las personas que estamos aquí, por cierto, un público mixto, y esto también es interesante cuando hablamos de mujeres, y a todas las personas que nos ven a través de la plataforma digital, pero algunas preguntas interesantes, ¿no? Aquello que se dice muchas veces, ¿no? ¿Hay un liderazgo femenino o no en las administraciones públicas? Yo no voy a decir aquello de que, porque a veces se pregunta, ¿no? Como si el hecho de ser mujer fuera algún tipo de discapacidad, ¿no? Oye, tú, ¿cómo es posible que siendo mujer hayas llegado a donde has llegado, ¿no? Por lo tanto, esto no lo vamos a decir, pero esto está en el subconsciente de muchas personas en el coloquio público. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a que el lenguaje implique también igualdad. Y por lo tanto, pero el tema del liderazgo femenino, el tema de que si en el sector público las mujeres todavía tienen un largo recorrido de representación, de responsabilidad en el sector público. La relación del sector público con el sector privado en cuanto al tema de la igualdad de género. Los ayuntamientos evidentemente están íntimamente ligados al sector privado, o las zonas francas, a pesar de ser públicas, también están ligadas al sector privado. La relación que podéis tener o habéis tenido con un tema tan importante para eliminar la brecha de género, que es el tema de la educación en todos los niveles. Los ayuntamientos, Joan está trabajando mucho en este tema también, los ayuntamientos están también íntimamente ligados al tema de la educación. Bueno, un poco os lanzo, digamos, estas cuestiones, estas reflexiones, pero lo que nos interesa sobre todo es escucharos a vosotras y a vosotros. Bueno, y a tú, Joan. Y a ti. Muy bien. ¿Empiezas tú, ¿Qué, Nuria? empiezo yo? Venga, Nuria. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Buenos días a todos y a todas. Estamos en el día, ¿no?, después de la celebración del 8 de marzo, un día, en fin, que supongo que también ha motivado, ¿no?, hacer estas charlas, estos encuentros, y por tanto creo que hemos de felicitar, ¿no?, a Pera y a todo el equipo por habernos invitado y darnos la oportunidad de hablar de una cuestión que sin duda, y yo creo que esto sí que hemos de reconocer, ha cambiado, hemos evolucionado en positivo. Yo ahora, mientras estaba Pera hablando, ¿no?, recordaba en el momento que yo entré en política como concejal, ¿no?, del Ayuntamiento de Hospitalet. Era el año 95, por tanto hace ya unos cuantos años, y tenía 31 años, podéis calcular ahora los que tengo, pero era joven y en aquel momento asumí, ¿no?, la responsabilidad de llevar la hacienda pública en un momento complicado para el municipio, y delante, ¿no?, aparte de mis compañeros, lógicamente, tenía un sector externo, ¿no?, dedicado a las finanzas, dedicado a la empresa, que era un sector masculino, total y absolutamente. Afortunadamente eso se ha ido cambiando, ha ido poniéndose más color, habiendo más mujeres que han dado ese paso, que han asumido esas responsabilidades, pero sin duda, creo que lo importante es que haya leyes hoy, ¿no?, que de alguna manera no sea algo por valentía de una mujer en asumir, no es valentía, ¿no?, por decir doy un paso adelante, sino que en las formaciones políticas, estoy hablando de la política ahora, tenemos la obligación, con los cambios legislativos, ¿no?, a que las listas, por ejemplo, ahora estamos delante de unas listas que se van a realizar, listas municipales, obligatoriamente, ¿no?, van a haber hombres y mujeres de forma equilibrada, porque somos el 50% de la población y, por tanto, lo razonable y lo lógico es que el 50% de las personas estén representadas en esas listas. Porque la forma de hacer política es una forma de hacer política
para todo el mundo, nosotras y nosotros, ¿no? A la hora de pensar cuál es lo mejor para una ciudad, lo mejor para un pueblo, es hacer la política para nuestros vecinos y vecinas. Y en esos todos hay hombres, hay mujeres, hay, ¿no?, personas que están recién nacidas, jóvenes, personas mayores, que sin duda con nuestra acción y nuestras políticas ayudamos a todos y a todas, pero también hacemos muchas veces una discriminación positiva en nuestras políticas para ayudar a aquellos colectivos que son más débiles. Y como todos sabemos, los colectivos que son más débiles pues muchas veces tienen rostro femenino y en eso creo que nos diferencia, ¿no?, a veces esa sensibilidad, esa forma de pensar en todo el mundo, ¿no?, lo que a veces nos puede diferenciar. No me quiero alargar, ahí lo dejo. Vale. A mí me interesa el tema que nos ocupa hoy desde el punto de vista, yo casi diría, de la psicología, aprovechando que la alcaldesa es psicóloga. Desde el punto de vista de la evolución de las ideas sociales y políticas, ¿no? ¿Por qué la igualdad de la mujer ha tardado tanto en la cultura humana a ser considerada un tema que hay que conseguir en nuestra vida contemporánea? Porque el movimiento de la liberación de la mujer y la inclusión de la mujer en los aspectos profesionales, laborales, políticos, sociales, etcétera, es muy reciente en la historia de la humanidad. Sorprende que la democracia se inventase por primera vez en Grecia, hace 2000 y pico de años. Sorprende que el tema del movimiento de liberación de la mujer no se diese de una forma estructurada hasta principios del siglo XX. Han tenido que pasar desde que se habló por primera vez, un poco en serio, digamos, sobre la democracia y, por lo tanto, los derechos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Hay que esperar 2000 años en el transcurso de la evolución de las ideas hasta que nos da el siguiente gran salto, que es la incorporación de la mujer al mundo social y laboral y político. Yo creo que esto será cuando, con más tiempo, dentro de unos años o siglos, se verá el siglo XX como el cambio de ritmo en la liberación de la mujer. Por ejemplo, el esclavismo se abolió hace 300 años o 250 años. Sí, ¿cómo fue posible que se abandonase el esclavismo como una rémora del pasado que la gente consideraba normal? Había, bueno, en Roma, en todas partes, en todas las culturas y en la Edad Media, el régimen feudal reconocía el esclavismo como un estatus de la mayor parte de los humanos. Y en cambio el esclavismo pudo, digamos, abolirse hace ya, bueno, en fin, incluso empezó a aparecer algunas ideas antes de la Revolución Francesa, es decir, cuando se termina con el Ancien Régime y pasamos del feudalismo, etcétera, a la época posterior al feudalismo, al nuevo régimen, ¿no?, al parlamentarismo, aún no democrático. Pero el reconocimiento del voto, por ejemplo, de la mujer no se ha dado hasta el siglo XX y en Suiza, por ejemplo, hasta el año 70 y pico del siglo XX, en 1900 no sé cuánto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que frena tanto históricamente? Claro, hay muchas cosas que se podrían estudiar, pero yo creo que yo aún he hecho en falta un análisis de este aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los filósofos de la duda del siglo XIX, Marx, Nietzsche y Freud, no consiguieron ellos mismos dar el salto hacia adelante en el tema de
del reconocimiento de la igualdad, ¿no?, de derechos y deberes de las mujeres. Claro, puede ser que hay una excusa rápida y es que el tema es la maternidad, lo que obliga en la unidad familiar, en la tribu, en la no sé qué, el papel que juega la mujer como pieza muy determinante en la continuidad de la especie, etcétera. Pero yo creo que más que esto, claro, esto a partir de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, ha cambiado totalmente porque empieza a ser controlable el ritmo de fertilidad que la mujer escoja por ella misma, ¿no?, a través de pues los anticonceptivos, no tan solo los que tenía la clase alta o aristocrática, que tenían incluso antes de existencia de la píldora, la clase alta tenía los embarazos cuando querían, porque sabían cómo hacerlo, pero la mayor parte de la población no sabía cómo hacerlo. Y entonces la comercialización de los anticonceptivos en la década de los 60 los puso al abasto de mucha gente y cambió esta realidad. Pero yo creo que el tema es más profundo, no tiene que ver con la concepción, tiene que ver con el poder. Es decir, ¿quién manda? ¿Y quién asume el poder? ¿Quién tiene el poder? Entendiendo como poder aquella capacidad de hacer que los otros hagan. Si buscamos una definición doméstica de lo que es el poder, es mandar, es hacer que los otros hagan lo que tú quieres. Esto sería el paradigma del poder, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el muy lento avance de la liberación de la mujer ha sido porque el poder microcósmico, no tan solo social, sino de la estructura familiar, estaba en el género masculino en la mayor parte de sociedades del mundo, ¿no? No en todas, pero en casi todas. Por lo tanto, se asumía como normal sin cuestionarlo, sin racionalizarlo. No hacía falta... es decir, los hombres conseguimos mandar sin tener que dar explicaciones. Y esto es lo que es interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser que tantos años de evolución de la cultura humana, del Homo sapiens sapiens, ha tenido al 50% de la población en esta clase de situación de dominación, ¿no? Y solo a partir del siglo XX, y muy lentamente, por cierto, se va... y esto yo creo que es fundamental que incorporemos en nuestro inconsciente, no en nuestro consciente, y me refiero a los hombres, lo tendríamos que hacer, entender la igualdad de género no de una forma de aquello que te lo tienes que pensar, sino que saliese sin pensar. Es decir, que estuviese ya impactado en el relato personal de lo que somos. Pero para esto aún hace falta mucho tiempo. Porque, en fin, yo he estado viviendo en África durante 8 años y, por ejemplo, allí que aún la estructura política se rige por los principios del tribalismo, es decir, la gente vota con relación a la tribu que pertenece. Si eres de la tribu y no votas lo que te dice la tribu, prepárate que te caerán una de garrotazos que ya verás que la próxima vez no te equivocarás, etc. Y esta clase de cosas, por ejemplo, en la tribu está muy claro cuál es la función de cada uno. Y no, poca broma, ¿no? Es decir, y esto son cantidades y cantidades de personas y de sociedades que viven aún hoy así. Claro,
y ya me termino, porque si no hablaré todo el rato yo y no el tema es que los derechos humanos, una conquista del siglo XX también, y los derechos individuales, otro reconocimiento del siglo XX, han coincidido en hacer posible la transformación del relato humano incorporando la igualdad de género. Pero esto no es ni mayoritario en el planeta. Solo pensemos en qué pasa en Asia. Igual como el cristianismo, veamos lo que hace la Iglesia con las mujeres. Pero el budismo tampoco se salva, ni el hinduismo, ni cualquiera de los relatos fundacionales no incorporan aún esto como... Ya no se debería hablar, lo decías tú antes. Pues tenemos rato que hablar porque no está puesto aún en nuestra respuesta automática a las ideas y a los conceptos. Ahora cuando ves una película de la Doris Day, por ejemplo, mis hijos que son de 30 años, cuando ven una película de Doris Day, que a mí me encantaban, o de Laura Bacall y de Bogart, y ven cómo se tratan ellos dos, ya cierran, no quieren verla. Aunque la película sea, para nuestros estándares, buena. Pero ellos ya han crecido en otro ambiente, afortunadamente, donde estas relaciones de hombre-mujer ya están un poco más normalizadas, ¿no? Esto quiere decir que se va incorporando muy poco a poco en las sociedades democráticas, atención, el reconocimiento de la igualdad de género. Y ahora el problema que tenemos es que en las sociedades democráticas estamos en crisis y estamos viendo el avance de la extrema derecha, porque hay una crisis de eficacia, dicen algunos, de la democracia liberal. Bueno, por lo tanto, este gran paquete aún no está del todo ni resuelto ni asumido. Hemos avanzado muchísimo más. Y ahora resulta que el sector público y las instituciones tenemos un poco la responsabilidad en general de hacer las leyes, ir poniendo la frontera cada vez mejor, más adelante. ¿Por qué? Porque el error que cometimos los hombres es dejar votar a las mujeres. Porque cuando en democracia ya dejas votar a alguien, ya a partir de aquel momento... para ganar las elecciones, no es que sea una conversión al buenismo, es una conversión por necesidades objetivas, lo cual no quiere decir que sea mala, Es una conversión porque la mitad de las electoras, la mitad del conjunto del electorado son mujeres y por lo tanto, por eso las instituciones hacen leyes. Y que dure, Joan, me has dicho que te cortara. Pues sí, ya está. Gracias. Luisa. A ver, ¿dónde reconduzco? La intervención de Joan Clos ha sido universal. No, pero está muy bien porque, bueno, un poco intentando sumar algunas de las cosas que han dicho mis compañeros. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Tenéis un problema con este micro? Pues un poco complementando, ¿no?, el relato que ha iniciado Nuria y que ha continuado Joan, hay una lógica, y es que con muy escasas excepciones la discriminación de las mujeres es universal y atemporal. Y eso se basa, pues, justamente, como decía Joan, y eso lo ha estudiado mucho el movimiento feminista, pues en unas relaciones de poder que han asignado roles específicos a las mujeres por el hecho de ser mujeres y a los hombres por el hecho de ser hombres. Los hombres tenían el poder porque tenían la presencia y el dominio del espacio público y las mujeres han sido relegadas exclusivamente al espacio privado. Y romper esas lógicas a lo largo de la historia, pues bueno, nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y volviendo aquí, a nuestra realidad contemporánea, en nuestra realidad en España, en 2023, y empalmando con lo que decía antes Pera, hay certezas. La primera certeza es que tenemos igualdad legal, eso es obvio.
Y no solamente tenemos una igualdad legal, sino que hay un esfuerzo desde los poderes democráticos, en este caso ahora, para mejorar todo el conjunto legislativo que tiene que garantizar la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres. Pero también es una certeza que no hay igualdad real, porque eso significa que hay una transformación, necesitamos una transformación que es mucho más lenta, que es mucho más delicada en las estructuras en las que se sustentan la vida cotidiana de las personas, la vida de los hombres y las mujeres. Y esas estructuras, insisto, tienen unas lógicas públicas, pero también unas lógicas privadas. Todavía ahora, y eso pues cuando dice, ¿qué aportan los liderazgos femeninos, a lo mejor, como ejemplo, ¿no?, a las administraciones locales? Pues poner en el centro de las agendas públicas algo que había estado invisibilizado deliberadamente, que es el cuidado, por ejemplo, y las políticas que tienen que ver con el cuidado de las personas. Y eso lo han aportado, sí, el hecho de la presencia de las mujeres allí donde se toman las decisiones, y específicamente allí donde se toman las decisiones en las administraciones públicas. Y han puesto en el centro de las agendas públicas temas, iniciativas, lógicas que no contaban, porque históricamente las administraciones públicas se ocupaban, y sobre todo los ayuntamientos, y aquí estamos representadas las administraciones locales, incluso en democracia, las políticas en mayúsculas eran las del urbanismo, eran las de economía, como decía Nuria, mayoritariamente masculinizadas, eran pues todos los que tenían que ver, bueno, pues con el desarrollo económico, etcétera. Pero las políticas centradas en la vida y en la vida cotidiana, esas, bueno, pues eran políticas menores. Y es verdad que los liderazgos femeninos, o los liderazgos ahora ya no se trata tanto de liderazgos de mujeres y hombres, sino de liderazgos conscientes de que tienen que ser igualitarios y feministas, son los que están poniendo sobre la mesa y en el centro de las agendas públicas pues todas aquellas políticas que tienen que ver con el bienestar, con la calidad de vida, con los derechos igualitarios, con la gestión de la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, no solamente estamos hablando de la diversidad de género, pero también, y con la igualdad de oportunidades. Y obviamente, cuando hablamos de vida y de vida cotidiana, como os digo, pues el cuidado, por ejemplo, o la maternidad, o la conciliación, o la corresponsabilidad, o la gestión de los tiempos, o muchos otros temas que, esto era como una cosa rara, que estaban aparcadas por ahí, ahora son estratégicos. Y estratégicos en las decisiones de las administraciones públicas. Y luego también es un elemento muy importante, ¿cuál es el papel de las administraciones públicas en ese proceso de transformación y ese camino hacia la consecución de la igualdad real, que, como decía Joan, queda mucho trecho todavía? Evidentemente tenemos que poner en valor las consecuciones, y que han sido muchas, pero también tenemos que poner en alerta las amenazas, y que también son muchas. Cuando hablaba Joan de la posición explícita, porque es explícita, de la extrema derecha, es una reacción evidentemente del androcentrismo patriarcal a los avances feministas, a ese retroceso. También tenemos esas amenazas a retroceder, evidentemente, en logros. Y no solamente en logros legales, sino en logros mentales. En estos momentos, el riesgo más importante, o uno de los riesgos más importantes que detectamos desde las administraciones locales, es la posición de los y las adolescentes, de los y las jóvenes, cómo se posicionan en el mundo como mujeres y como hombres, y cómo en algunos casos, esperemos que sean los menos posible y trabajaremos para que así sea, no generen ese retroceso social en la igualdad. Pues como os decía antes, y ya para acabar, el papel que tienen que contar las administraciones locales en esa lógica que también decía Pera, que me parece estratégica, que es la relación público-privada, el papel que tienen las administraciones en las transformaciones de los territorios, en generar ecosistemas locales, pues bueno, igualitarios, en establecer complicidades, en establecer vínculos con todos los agentes sociales y económicos que transforman las cosas, pues el papel de las administraciones somos la ejemplaridad. Nosotros somos punta de lanza. Es la ejemplarización y demostrar desde las administraciones públicas que ser paritarios en los entornos donde se toman las decisiones, que poner encima de la mesa decisiones que garantizan la presencia de mujeres en todas las lógicas, rompiendo segregaciones horizontales y verticales. Eso no perjudica a la empresa privada. Eso, si se transforma al entorno privado, mejorará sustancialmente el crecimiento económico, el desarrollo económico, incluso el éxito de las empresas. Porque estamos hablando de incorporar talento, de incorporar miradas que nos harán
y nos harán una sociedad, pero también unas empresas integrales, integradas e integradoras que generarán mejores productos, mejores ofertas y que llegarán a toda la sociedad. Así que nos queda mucho. Y sí que es verdad que las administraciones locales tenemos un papel estratégico, estamos transformando la vida cotidiana de la gente, estamos incidiendo la vida cotidiana de la gente desde la proximidad, desde los ejemplos, desde los modelos y sobre todo estableciendo vínculos, relaciones positivas con el sector privado. Bueno. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Pere, a Blanca Sorigué y a todo el equipo del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por permitirme participar en esta interesantísima mesa redonda. Verán, la perspectiva, evidentemente, todas las compañeras y compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han hecho unas intervenciones brillantes y no quiero ser reiterativa en esos análisis tan certeros y profundos al mismo tiempo que ellas y él acaban de realizar. Yo tengo una visión muy ambivalente porque, aparte de mis responsabilidades políticas, mi formación jurídica, soy abogada de hospital, experta en derecho sanitario, y ha tenido mucho que ver en cómo he valorado durante todos estos años de experiencia profesional y política la importancia que tiene la intervención pública fundamentalmente en allanar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder en términos de igualdad real y efectiva a aquellos centros donde se toman las decisiones, donde, como muy bien ha comentado Joan, otros, muchas veces señores muy inteligentes, hacían que otros y otras hiciéramos. Así que, desde mi punto de vista, y como es importante que los poderes públicos apuesten y realicen políticas que efectivamente vayan a incidir en aquellas cuestiones que en su respectivo ámbito de influencia impiden esa participación de las mujeres en los centros de decisión de poder. Desde mi punto de vista es muy interesante y digno de alabanza el que la Zona Franca de Barcelona tenga un Consejo de las Mujeres. Y créeme que voy a intentar copiarte la idea, Pere. Está muy bien. En mi caso va a ser complicado porque, bueno, en Tenerife, aparte de que soy la primera mujer en la historia de Canarias que es delegada de Zona Franca, pero también soy la única actualmente de los delegados españoles. Y para mí, la verdad que me cuidan mucho, me miman mucho, pero desde luego no tienen ninguno de ellos, lo hacen con un esquema de cuidado patriarcal, sino todo lo contrario. Es importante que sepamos que para luchar contra esas amenazas que son reales, que pretenden volvernos a meter en casa, volvernos a meter en el ámbito privado para que los señores, determinados señores con unos sesgos ideológicos, desde mi punto de vista retrógrados, no debemos de permitir ese retroceso. En esa línea hay que recordar que el Estado español y también la Unión Europea son signatarios del Pacto Mundial que aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que empezar a lanzar el mensaje de que, por mucho que quiera la extrema derecha, nosotros hemos firmado ese Pacto Mundial que lo que pretende es una transición de todo el planeta hacia un futuro sostenible, próspero, igualitario en todo el planeta. Como consecuencia de ello, la Unión Europea y la Comisión Europea aprobaron una directiva muy recientemente, a finales de noviembre del año 2022. Y el gobierno de España, donde hay una mayoría de mujeres, ha decidido, aprobó en el último Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para mejorar todavía más la ley orgánica en materia de igualdad real y efectiva de las mujeres. Y si me permitís, yo voy a apuntar esto porque creo que el gobierno español está dando muestras, no con palabras, sino con hechos, de que realmente apuesta por esa igualdad real y efectiva de las mujeres. Este nuevo anteproyecto de ley orgánica va a abundar no solamente en una modificación de leyes que regulan la participación de la mujer
en el gobierno, a través de una modificación de la ley que regula el gobierno del año 97, sino en otros ámbitos, ¿no? Y si queréis, después podemos abundar en esta materia. Es decir, le otorga, ya no es una cuestión de voluntarismo, ya no es una cuestión de la democracia interna de los partidos, el que las listas sean cremallera, como por ejemplo el partido al que yo pertenezco, sino que ya va a ser una, y consigue ser aprobada en el Parlamento, que yo tengo plena confianza en que así va a ser una obligación normativa. ¿Para qué? Para remover cualquier atisbo de dificultad, de tentación, de postergar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Pero esta norma tiene una cuestión que yo creo que es muy interesante, ¿no? Ya el feminismo del siglo XXI no es un feminismo excluyente. El feminismo del siglo XXI es un feminismo integrador. No podemos entender que el feminismo pueda triunfar como movimiento social, político, cultural, económico y también filosófico sin integrar al otro 50% de la sociedad, es decir, a nuestros compañeros los hombres. Y esta norma considera precisamente, hay algunas disposiciones muy interesantes en este anteproyecto, en el que establece la paridad en los órganos, por ejemplo, de las empresas que que coticen en el IBEX y que estén en bolsa, y aparte en los poderes públicos, en los consejos de gobierno autonómicos, en el Consejo de Ministros, y establecen una paridad de un mínimo de un 40%. También establecen para cualquiera de los dos sexos. Esto es muy importante recordarlo, ¿vale? Porque yo creo que nos da la clave de a dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que avanzar. Y por supuesto, me sumo a las reflexiones de mis compañeras y mis compañeros respecto a que la concienciación es fundamental, la educación es fundamental. Personalmente estoy preocupada por la deriva que estoy encontrando en las personas jóvenes, los estereotipos, la hipersexualización de la mujer, y hay que recordar que en esto los medios de comunicación, algunos medios de comunicación no están jugando a favor, sino todo lo contrario, dentro de lo que es el margen y evidentemente de la libertad de empresa, pero yo creo que hay cuestiones que son muy importantes, que si los poderes públicos estamos invirtiendo en materias de políticas igualitarias, toda esa inversión pública luego no puede desmadejarse porque no va acompañada de una conciencia real comunicativa. Tenemos que saber ser capaces entre todas y todos de traspasar esas fronteras, ¿no? Y yo, para empezar, aquí lo dejo. Esta es mi pequeña aportación a tu pregunta inicial, Pere. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos de programación. Pero Marga ahora comentaba, y antes Luisa también, es decir, el tema de las nuevas generaciones, ¿no? A pesar de que tenemos una legislación, digamos, muy garantista en el tema de la igualdad de género, a pesar de esto, estamos viendo cada día noticias de hechos producidos por gente joven o muy joven. Entonces, yo una de las cosas que quería plantearos, vosotros que estáis, digamos, pegadas al terreno, y Joan, que ha hecho una visión global, ¿no? Histórica y global, y yo creo que también muy necesaria, porque venimos de donde venimos y el mundo no es esto en el que estamos ahora mismo. Este D-Factory no es el mundo es mucho más amplio, están pasando muchas cosas muy graves, pero una de las cuestiones que os quería comentar en estos 8 o 10 minutos que quedan, de manera muy breve, es el tema de las nuevas generaciones relacionado con el tema de la educación. ¿Cómo lo veis en vuestras ciudades, en vuestros lugares? Y el segundo tema es ¿cómo veis la adaptación en cuanto a la brecha de género a las nuevas tecnologías que van llegando? Es decir, la revolución permanente industrial nos está llevando a aumentar la brecha de género o a disminuir la brecha de género. No sé. Yo creo que me quedo los 10 minutos. ¿No? Así de saque, porque aquí yo estoy muy prudente, pero... Ahora vamos a tener una lucha de alcaldes y alcaldesas aquí en la arena del D-Factory. Aprovecha el turno. Bueno, en todo caso, a ver, también decir que
a las reflexiones que se han realizado. ¿Se oye? Sí, sí. Vale, vale. Por tanto, yo hablo. Pero sí que... Cojo el micro. ¿Sí? Ahora sí que me oigo. Bueno, os decía que voy a coger los 10 minutos que quedan, porque he hecho ¿Todos? No, todos para mí. Oh. No. Intentaré ser breve, pero hacíamos, no sé, hacía una reflexión que es cómo la educación influye en el futuro individual y en el futuro colectivo. Y yo creo que es la piedra filosofal. Es ahí la base de la evolución de una sociedad. Y pienso que algo no estamos haciendo bien, cuando el resultado que estamos viendo es el que estamos visualizando a través de los medios de comunicación, que está sucediendo a través del contacto del día a día, ¿no?, en nuestras ciudades, en el que vemos que realmente algo no se ha hecho bien. Y por tanto creo que desde aquí hemos de levantar la voz, ¿no?, y exigir a quien tiene la competencia en materia de educación que se cambie algunas cosas para que se mejore el resultado educativo. Lógicamente los municipios tenemos mucho que hacer y estamos haciendo. Muchas veces, sabéis, sin competencias, trabajando en la educación 0-3, trabajando, reforzando, ¿no?, la primaria, reforzando los proyectos en la secundaria, estimulando también a que las niñas, las jóvenes, sepan y den ese salto hacia esas formaciones, ¿no?, STEAM, hacia la ciencia, la investigación, etcétera, etcétera. Esto lo estamos haciendo básicamente desde los municipios, ayudando a tener herramientas. Pero hay otra cosa que yo también me gustaría destacar. Preguntabas el tema de la brecha digital. Lógicamente existe, a medida que avanza, ¿no?, la tecnología y nos estamos en un espacio muy cercano a la FIRA, al espacio donde se realiza el Mobile World Congress. Estamos en el mundo de la tecnología más avanzada durante unos días, ¿no?, en un escaparate fantástico, pero eso ha provocado y provoca, lo hemos visto después de o durante la pandemia, una brecha digital que cada vez es mayor. Nosotros en nuestra ciudad, l'Hospitalet, hemos hecho un proyecto que no teníamos pensado, también lo digo con toda la sinceridad, al inicio de este mandato, pero que como consecuencia de todo lo que ha pasado, hemos impulsado, que es l'Hospitalet 6.0. Es un proyecto para eliminar la brecha digital de nuestra ciudad. Queremos que la gente mayor, que es la que en estos momentos tiene una situación de más indefensión, sabéis todos que ahora para hacer cualquier trámite es con cita previa, es a través de Internet, es a través, ¿no?, del mecanismo virtual. La gente mayor cada vez está más expulsada de todo eso. Y eso no podemos permitirlo, ¿no? Esa mirada también, ¿no?, femenina hace que tengamos muy claro que nadie se puede quedar atrás. Que igual que a las niñas, a las jóvenes, las hemos de empoderar para que puedan tirar hacia adelante, porque pueden hacerlo, porque valen y porque además necesitamos científicas, necesitamos mujeres al frente de todas esas profesiones de futuro, necesitamos también que en la gente mayor, que nosotros hemos hecho un estudio y además también, ¿no?, esa brecha tiene género, también son más mujeres que los hombres los que se quedan atrás, no se quedan atrás. Y por último, y como tercer elemento, ya que habéis hablado un poquito más que yo, deciros que otra cuestión que considero que es muy importante es que desde los municipios, que desde las instituciones, generemos los cambios territoriales necesarios para que nuestras ciudades o nuestros pueblos den oportunidades. Hospitalet, que es una ciudad vecina, muy cerquita de aquí, siempre, ¿no?, a la sombra de Barcelona, de la capital. Empezamos la democracia con un número de puestos de trabajo bastante ridículos. Éramos una ciudad abocada a ser un suburbio y ser una ciudad dormitorio. Y poco a poco
a lo largo del tiempo hemos ido trabajando para generar oportunidades. Hemos pasado de 50.000 a 100.000 puestos de trabajo localizados en nuestra ciudad y tenemos planes para multiplicar ese número de puestos de trabajo. Eso también son dar oportunidades a todos y a todas, pero especialmente a aquellos colectivos que más lo necesitan. Por tanto, hemos de trabajar para que esas personas, mujeres, muchas veces tenemos los datos del paro, sabemos perfectamente, ¿no?, que el número de parados ha ido disminuyendo, estamos muy satisfechos, pero aún así el número de paradas es mayor que el número de parados. Por tanto, hemos también de equilibrar eso con acciones discriminatorias en positivo, haciendo planes de ocupación para mujeres quizás de una determinada edad, para mujeres quizás con una determinada formación, porque todo el mundo tiene que tener las oportunidades que necesita para no quedarse en la cuneta, sino para seguir adelante todos juntos. Yo no sé, yo le pasaría la palabra al Joan, bueno, ha fet aquest, perdón, ha hecho este contexto histórico y global, que es muy importante, porque yo me voy un poco a entroncar con lo que él ha dicho, porque aparte de hablar de la educación y de la coeducación, evidentemente, como decía Nuria, absolutamente fundamental para prevenir esas amenazas de los retrocesos en cuanto a las conductas, ¿no?, a los comportamientos de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes respecto a la igualdad. Yo hablaría que, bueno, solo complementando esto, y como decía antes, aparte de la educación y la coeducación, la globalización tiene cosas buenas y tiene cosas, digamos, malas. Malas, por ser prudente. Claro, tenemos chicos y chicas, como decía antes, bueno, pues con una puerta al mundo, ¿no?, evidentemente, que es Internet, que es exactamente, y que, bueno, pues ahí aparecen ya fueran modelos relacionales, modelos que evidentemente muy igualitarios no son, ¿eh? Y entonces eso se está también, y también, bueno, desde una perspectiva también incluso comercial, impulsando el consumo de ciertos patrones, como decía antes Nuria, que venden imágenes, o no lo decías tú, el tema de la hipersexualización de las mujeres en las redes o el rol de los chicos en las redes, pues bueno, están generando modelos, ¿no? Hay unos riesgos terribles, y aquí hablaba también el Pera de acciones, yo lo acabo aquí. El acceso indiscriminado a la pornografía. La edad de inicio en la pornografía empieza a los 8 años, ¿no? Y eso está generando modelos de relaciones afectivos sexuales en adolescentes y en niños que luego acaban como acaban y todas lo saben. Eso es un riesgo absolutamente dramático. Es un modelo que aparece a través del uso de un elemento fundamental que tenemos que abordar, que son las redes. Y entonces entronco con Nuria esa digitalización inclusiva, porque será inclusiva o no será, entonces generará nuevas desigualdades. Y cuando digo inclusiva, no solamente se tiene que incorporar la perspectiva de género, también evidentemente el edatismo, la edad, etcétera, en esa digitalización necesaria para avanzar. Primero, las mujeres todavía estamos en un porcentaje bajísimos en la presencia de las carreras tecnológicas y científicas, y son reales, siglo XXI. Y no solamente estamos en unos porcentajes bajísimos, sino que cuando las carreras se feminizan, medicina, por ejemplo, la investigación, la ciencia, luego, cuando toca mandar, cuando toca dirigir grupos de investigación, nosotras no los dirigimos. Por lo tanto, no tomamos las decisiones de aquello que hay que tomar. Así que nos queda mucho. Un placer estar aquí, Pera, i doncs hem de treballar. Hem de continuar trabajando. Joan, por favor, de moderación. Gracias. Bueno, yo intentaré ser más breve que antes. Indudablemente, la educación es fundamental para poder, digamos, favorecer o garantizar el acceso real
y efectivo de toda la sociedad, también aquellas personas, y hablamos de las mujeres, que parten en una situación de desventaja. Y evidentemente la digitalización, que se presenta como una oportunidad de futuro, y de hecho el futuro, no puede servir bajo ningún concepto como una herramienta más de exclusión de la mujer. Y evidentemente en esto el papel de los municipios, pero también el papel del sistema educativo es fundamental, incluyendo los currículos educativos y organizando acciones formativas que, aplicando el principio de discriminación positiva, fomentan especialmente la adquisición de habilidades en materia de digitalización por parte de las mujeres, como bien acabas de comentar, Nuria. Yo les quería hacer contar un par de cosillas para que despertemos, ¿no? ¿Ustedes sabían que solamente hay una catedrática en ginecología y obstetricia en toda España, en la universidad pública? Y que además es canaria y que además es de la sección de medicina de la Facultad de Ciencias de Salud de La Laguna. Pues así estamos. Hay determinados sectores todavía en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la investigación, en el que, hablando de la cuestión de la investigación, la mayor parte de las investigadoras noveles son mujeres. Sin embargo, el papel del investigador principal, hablando ahora de la Ley de Ciencia e Investigación, son hombres. Aquí hay algo que no está funcionando bien. Y les comento otro asunto, otra pequeña anécdota. En el ámbito de la gestión sanitaria, en el ámbito de la gestión del día a día, y hablo de mi hospital, pero también hablo de otros hospitales canarios y probablemente de otros hospitales en el resto del territorio de Cataluña, de otras comunidades autónomas, los puestos de jefaturas de servicios médicos, la mayor parte son hombres. Esa es la realidad que tenemos. Así que espero que esta y otras intervenciones que hagamos los políticos, que estamos aquí de paso, sirvan para despertar conciencias. Para que cuando yo solicito, porque les recuerdo que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública establece la paridad en los tribunales de selección, la paridad, tenemos que tener paridad entre hombres y mujeres, pues apelo a aquellas mujeres que todavía dicen que tienen muchas cosas que hacer en casa para que le tiren de las orejas a su pareja. Porque la paternidad corresponsable, la paternidad responsable es importante, y para que en las administraciones públicas creemos aquellas condiciones sociales para que las mujeres que son madres en solitario puedan seguir con sus carreras profesionales. Esto es sumamente importante. Yo no voy a continuar, ya termino, porque me parece importante que antes les pinté un escenario muy optimista respecto a aquellas acciones que los poderes públicos estamos realizando, y en concreto el Ejecutivo, en materia de elevar al Parlamento anteproyectos de ley, pero que sepamos que aún y con todo, la realidad, aún teniendo normas que ya obligan en cuestiones muy concretas como la que les acabo de reseñar de los órganos y tribunales de selección en materia de reclutamiento de empleados y empleadas públicas, que por favor las mujeres demos un paso adelante, que no nos quedemos atrás, que pensemos que ya está bien de dedicarnos única y exclusivamente al ámbito de lo privado, que está muy bien que los señores también se recojan en casa un ratito, que en casa también se está muy bien, ¿eh? Si para nosotras se está bien, para ellos, para ustedes, caballeros, también se está muy bien. Gracias. Gracias. Voy a ser breve, esta vez, te lo juro. Yo, ante el tema este que has comentado, ¿no?, de los jóvenes y las reacciones que están saliendo ahora, y vemos estos casos recientes, Badalona y otras cosas que son muy preocupantes, ¿no? Yo creo que nos falta una visión crítica más estructurada sobre los medios estos, sobre las redes. Yo creo que hay que establecer cátedras de escepticismo. Hay que establecer maestros que den clases de escepticismo ante lo que sale en el aparatito este. Porque hay excesivamente una mitología acrítica
sobre todo lo que pasa aquí dentro. Y como que además estamos faltos de relaciones, no tenemos ya amigos, todo lo hacemos a través de esto, la gente sin darse cuenta se está intoxicando. Además, para ser popular, también pasa en la publicidad, cuanto más bajo es el nivel cultural de lo que se difunde, más público tiene. Esto pasa con la televisión basura y pasa con muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde del sector público deberíamos promocionar cátedras o profesores de escepticismo ante los medios. Las televisiones públicas de las administraciones tendrían que tener un programa diario de crítica de esto, como se había hecho antes con la prensa amarilla, ¿no? Es decir, hay que poner algunas medidas concretas para que despertemos de la hipertecnología y seamos capaces de ver críticamente este aparato. Que ahora además va a llegar la inteligencia artificial y el chat GPT este 3 y todo. Bueno, todo esto será terrorífico si no somos capaces de ser críticos. De un nivel de cultura de la sociedad se debe medir como la capacidad crítica ante estas tecnologías. No tan solo el seguimiento, sino también la capacidad crítica. Y paro. No, ahora que estamos disfrutando de esta prórroga que nos han concedido, he mirado acríticamente mi aparatito móvil y me viene una sugerencia, una pregunta por parte de la directora, que es, ¿qué consejo, en una frase, qué consejo le daríais a una chica joven? Ante esto. Si la tuvierais aquí delante. Y con esto cerramos, porque creo que más prórrogas no nos van a dar ya. No vamos a llegar a los penaltis. Mira, si tengo que decirle una frase, es una chica joven, le diría, adelante, tú puedes, fórmate, sueña, porque los sueños, si se trabajan y se quiere, se convierten en realidad. Suscribo. Bueno, yo creo que suscribimos todos y todas, ¿no? Solamente, solo para añadir algo a lo que ha dicho Nuria, es, tienes derechos, no te arrugues. Yo le diría que nunca nadie te haga creer que no puedes. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias por esta mesa tan interesante y gracias a todos los que están aquí, a todas las que habéis venido presencialmente y a todas y todos los que estáis al otro lado de la pantalla a través de la página web de la Big Wow. Os esperamos aquí a las 3 para hablar de un tema interesantísimo, el liderazgo femenino, el ecosistema creativo de Barcelona. Hasta entonces, os esperamos. Gracias.